Es el momento de abrazarlo ahora, amén. Si no le dio un beso durante la semana, hoy es el momento de darle un beso también. Vamos así. Gloria a Dios. Mi esposa y yo queremos darles las gracias personalmente porque el sábado pasado no nos encontrábamos aquí porque salimos de emergencia. El sábado antepasado recibimos la noticia, el sábado en la tarde, de que mi suegro estaba sumamente grave. Y veníamos para tener el seminario de Apocalipsis el sábado, no pasado, antepasado, cuando en el carro veníamos hablando con el doctor que estaba en la ambulancia junto con mi suegro. Y ahí en ese momento nos dijo que él estaba muy grave y que ya no había nada más que hacer. Que viniéramos, que no lo íbamos a ver ya con vida. Mis hermanos, y nos dieron más descripciones después de eso. Y fueron noticias pues fatales, donde ahora sí nos estamos preparando para ir a un entierro. Mi esposa estaba devastada, dimos el seminario aquí en la tarde y yo le agradezco a Dios porque la iglesia, esta hermosa iglesia, a la que ahora estamos pastoreando aquí con gozo y alegría, se volcaron hacia nosotros en oración. Nos llevaron allá atrás, oramos y tuvimos que salir esa noche a la casa a buscar unos boletos de avión. Mis hermanos, yo quiero decirles juntamente con mi esposa, de que Dios se ha manifestado poderosamente en nuestras vidas, que hemos sido testigos del rescate de Dios, de literalmente de la tumba, para poder traerlo de vuelta a la vida. Y no solamente verlo despierto, sino después hablar, y ya recientemente haber él llegado a casa, donde se encuentra en cama recuperándose. Hermanos, servimos a un Dios todopoderoso, ¿sí o no? Oh, mis hermanos, no es el hombre el que tiene la última palabra, es Dios. Y no es lo que diga el banco, no es lo que diga el doctor, es lo que diga Dios, amén. Así que en gratitud venimos mi esposa y yo a decirles gracias por sus oraciones. Esta es la iglesia del milagro, amén. Y esta iglesia, mis hermanos, del milagro será siendo testigo de los grandes milagros que Dios tiene para cada uno de sus hijos en este lugar. Muchas gracias, hermanos, por sus oraciones, por el apoyo que nos han dado. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Hermanos, gracias una vez más. Nuestro corazón está lleno de gratitud porque no hay mejor manera que poder concluir este hermoso año, este año 2014, con un milagro de Dios de tal magnitud, amén. Saben, pensábamos que íbamos a pasar un fin de año triste. Ya estamos haciendo planes de comprarle el boleto de regreso de mi suegra para que viniera a quedarse con nosotros. Ya estábamos haciendo planes de comprar un terreno para poder sepultar a mi suegro. Ya tenía el sermón preparado. Llevé mi traje negro. Hablamos con mi cuñado para que viniera, que él es pastor también. Pero mis hermanos, servimos a un Dios todopoderoso. Servimos a un Dios todopoderoso. Y hermanos, qué mejor manera de concluir. Saben, nosotros ya recibimos el mejor regalo que podemos recibir en esta época. Y es el regalo de la vida, de sostener la vida de mi suegro. Se está concluyendo el año. Hermanos, y estamos por entrar al año 2015. Nos acercamos a un nuevo año. Hermanos, y esta temporada es llena de mucha emoción.
A mí me da mucha alegría, especialmente cuando llega el Thanksgiving, porque es un momento donde podemos estar como familia. Es un momento donde podemos venir y juntarnos y poder gozar. Y saben, ya viene la Nochebuena y ya viene el fin de año. Y yo pregunto, mis hermanos, ¿cuántos están a la expectativa de un nuevo año? ¿Cuántos están a la expectativa del año 2015? Amén. No todos, ¿verdad que no? Todavía están en este año. No quieren que este año se termine. ¿Cuántos quieren que este año ya se termine? Amén. ¿No? ¿O cuántos quieren permanecer en este año? ¿Está bien? ¿Cuántos no saben nada? Yo no sé cómo los trató este año. Yo no sé qué bendiciones recibiste este año. Pero saben, muchos de nosotros iniciamos el año haciendo resoluciones. Y saben, yo ahora me voy a enfocar y quiero empujarlos, quiero que vean más allá. Yo sé que nuestra mente está atorada ahorita en la Navidad, en los tamales, en los buñuelos. Amén. Yo sé que la Nochebuena, que los regalos, algunos van a salir de vacaciones. Pero mis hermanos, en esta serie de mensajes que he preparado, quisiera que viéramos más allá. ¿Saben? Porque muchos de nosotros estamos llegando a este fin de año y lo iniciamos lleno de resoluciones, de metas y objetivos. Y es mi propósito a través de estos próximos mensajes que vamos a predicar, de llevarlos y prepararlos, mis queridos hermanos, para poder comenzar este año con la bendición de Dios. Amén. Saben, muchos de nosotros hacemos resoluciones. ¿Cuántos hicieron resoluciones iniciando el año de que iban a bajar de peso? Levanten la mano. Oh, sí, iban a ir al gimnasio, pagaron la suscripción y ni se han aparecido allí. Oh, mis hermanos, comenzamos el año haciendo resoluciones. Resolución de ser un mejor padre, resolución de tener mejor salud, resolución de comer más saludable. ¿Cuántos hicieron esa resolución? Pero llegó Thanksgiving hace unas semanas y ahí se destruyó todo eso, ¿verdad que sí? Mis hermanos, ¿saben? Yo quiero preparar la mente de ustedes y la mía para que no nos enfoquemos en resoluciones, ¿saben? Resoluciones es simplemente, ¿saben por qué no las cumplimos? Porque tiene que ver con la esfera humana, tiene que ver con lo que yo quiero, con aquellas cosas que me convienen a mí. Y nosotros no avanzamos, hermanos, si yo quisiera esta mañana, y saben, a lo largo de estos mensajes, iniciando el año, mi mente ya no está en este año. Mi mente ya está volando en el 2015 y saben, por fe yo veo las grandes manifestaciones de Dios en mi vida y en la vida de mi iglesia. Amén. No necesitamos resoluciones. ¿Saben qué necesitamos? Bendiciones, hermanos. Necesitamos bendiciones, no resoluciones. Resoluciones tienen que ver con el aspecto humano, pero las bendiciones tienen que ver con el otro aspecto que necesita manifestarse más en nuestras vidas. Tiene que ver con la providencia de Dios. Tiene que ver con la presencia de Dios en mi vida. No necesitamos resolución, necesitamos bendiciones. ¿Cuántos quieren las bendiciones de Dios en sus vidas? Amén. Mis hermanos, cada uno de nosotros nos estamos moviendo en una esfera, pero me temo que la esfera donde nosotros nos movemos se ha quedado en la esfera humana, donde nosotros nos hemos propuesto, sí, vamos a hacer esto, vamos a comprar una casa, vamos a tener un mejor trabajo, vamos a ahorrar un poco más de dinero, voy a prepararme para mi jubilación. ¿Saben? Todo esto no es malo, no es malo, pero le falta un aspecto. Y saben, el aspecto que le falta es la bendición de Dios, es la manifestación poderosa de Dios, las manifestaciones de Dios
en nuestro diario vivir. Mis hermanos, nosotros necesitamos movernos en la esfera de lo sobrenatural. Necesitamos movernos en la esfera de la fe sobrenatural, donde nosotros podamos ver las manifestaciones poderosas de Dios, no solamente de vez en cuando, sino todos los días. ¿Qué será vivir viendo la presencia de Dios a mi alrededor cada día? ¿Cómo serían nuestras vidas si la palabra que declaramos con fe llegara a convertirse en realidad? ¿Cuántos de nosotros no diéramos para que nuestras vidas se pudieran manifestar poderosas a lo largo de un nuevo año? Hemos preparado una serie de mensajes que tienen que ver, mis hermanos, con la fe. Y ahora yo estoy llevándolos ya para el nuevo año. Esta serie de mensajes que he preparado se titulan Fe Poderosa para el año 2015. Mis hermanos, nosotros logramos mucho en la esfera humana, pero lograríamos más si nosotros aprendiéramos a vivir en la atmósfera poderosa de Dios a nuestro alrededor todos los días. Muchos de ustedes se me quedan viendo y dicen, pero ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo? Estamos acostumbrados a vivir de nuestras propias metas y ver nuestros propios esfuerzos. Oh, mis hermanos, pero yo quiero enseñarles una nueva manera de vivir. Una manera de vivir que tiene que ver con lo poderoso de Dios manifestándose todos los días en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Todos los días. Y para eso hemos preparado esta serie de sermones. Mis hermanos, la palabra de Dios no está ajena a pedir a Dios bendecir a sus hijos. La palabra de Dios no habla de resoluciones, habla de bendiciones. Y la palabra de Dios está tan llena de la palabra bendición que saben, los personajes bíblicos, ellos solicitaban la bendición, pero no solamente lo que podían obtener de Dios, sino solicitaban la misma presencia de Dios en sus vidas. Y esa es la manera, mis hermanos, que yo quisiera enseñar esta mañana. Que nosotros podemos vivir siendo testigos del poder de Dios en nuestras vidas. De que al enfrentar cualquier circunstancia, podamos nosotros enfrentarla y ver la manifestación poderosa de Dios. La palabra de Dios nos dice de que hubieron hombres que cuando se preparaban para iniciar algo en sus vidas solicitaban la bendición de Dios. Dice en Primera de Crónicas 4:10 que Jabes, este hombre, este personaje, dice, e invocó Jabes al Dios de Israel diciendo: oh, si me dieras, ¿qué? Oh, si me dieras bendición y ensanchares mi territorio. Fíjense a quién le está hablando. Le está hablando al Dios Todopoderoso, que lo bendiga. Le está diciendo: Dios, si me dieras bendición, si ensanchares mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libras de mal para que no me haga daño. Y dice la palabra de Dios, y le otorgó Dios lo que ¿qué? Lo que le pidió. Yo quiero prepararte esta mañana y a través de este mes para el nuevo año que viene. ¿Cuántos en esta mañana quisieran pedir la bendición de Dios para el nuevo año? Amén. Piensa en este momento, ¿en qué quieres que Dios te bendiga? ¿Qué quisieras tú que la bendición de Dios se manifestara? ¿En qué área quisieras tú que la manifestación de Dios se manifestara, se hiciera presente? ¿En qué área? ¿Como padre? ¿Salvar a tus hijos? ¿Como esposo? ¿Ser un mejor esposo? ¿Quisieras que tu familia estuviera más unida? ¿Qué es lo que tú deseas?
¿Qué hay en tu corazón? Oh Señor, si tú me dieras tu bendición. Y Jabes pidió. Y él pidió, pero él pidió al Dios Todopoderoso. Y saben, dice la palabra de Dios, y Dios le otorgó lo que le pidió. ¿Por qué? Porque Dios es un galardonador. A Dios le gusta dar. A mí me encanta darle a mis hijas, ¿saben? A veces piden mucho, ¿no? Pero saben, a Dios le encanta dar. La palabra de Dios nos dice de Jacob, e hizo Jacob voto, no hizo resolución, hizo un pacto con Dios. Y dice la palabra de Dios, si fuera Dios conmigo y me guardara en este viaje en que yo voy y me diera pan para comer y vestido para vestir. Fíjense lo que le estaba pidiendo Jacob. Estaba haciendo un pacto con él. Vamos a hacer un pacto, ¿saben? Iniciando en enero. Les anuncio desde ya algo bello que vamos a hacer en este lugar. En el mes de enero, todas las familias aquí presentes van a recibir, vamos a hacer una ceremonia de bendición a los hogares aquí en este lugar, donde las familias van a pasar y van a hacer un pacto como familia con Dios. Porque saben, es bíblico. Y Dios quiere manifestarse poderosamente en tu vida a lo largo del próximo año. Y es mi deseo de que tú ya comiences a pensar en la bendición que tú quieres que Dios te dé, y en las áreas que tú quieres que Él te bendiga. La palabra de Dios nos dice y continúa diciendo: y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. No solamente hizo un pacto con él, sino él quiso tener la presencia de Dios a lo largo de su camino. ¿Cuántos de nosotros queremos tener la presencia de Dios en nuestras vidas? Amén. Oh, mis hermanos, la presencia de Dios no solamente está en este lugar, sino la presencia de Dios tú la puedes tener todos los días ahí en tu hogar. Y se puede manifestar poderosamente. Pero muchos de nosotros estamos con que hay que ver para creer. Somos escépticos. Difícil de creer. Escuchamos de una manifestación poderosa de Dios aquí y allá. Pero ¿podrá ser eso realidad en nuestras vidas? Mis hermanos, ¿será que se pueda vivir poderosamente rodeado de la bendición de Dios? ¿Será que nuestros hogares, puede experimentar lo sobrenatural de Dios todos los días? ¿Será, mis queridos hermanos, que podamos vivir de tal manera que Dios nos dé el poder de sanar, que Dios nos dé el poder de ganar el corazón de aquel hijo, de aquella hija? ¿Será que podemos nosotros vivir conquistando el corazón, ganando a otros, viendo milagros a nuestro alrededor? ¿Será posible eso? ¿Será posible que yo pueda ir ante mi enfermo, declarar la palabra de Dios y que ese enfermo sane? ¿Será posible vivir rompiendo ligaduras de esclavitud del pecado? ¿Será eso posible? Oh, mis hermanos, ¿saben? Claro que sí. Claro que es posible. Es tiempo, mis hermanos, de dejar la teoría e irnos a la práctica. Es tiempo de dejar de poner en práctica el conocimiento. Es tiempo, como nos enseñaban en la escuela, de ir al laboratorio para poner en práctica lo que nosotros hemos aprendido. Mis hermanos, sí se puede vivir de esa manera. Se puede vivir con poder. Se puede vivir siendo testigos de lo sobrenatural de Dios. Se puede. ¿O soy el único que cree esto esta mañana? ¿Cuántos lo creen, hermanos? ¿Saben quién lo dice? Lo dice la palabra de Dios. Y este año 2015, la palabra de Dios tiene mucho que decirte a ti individualmente, en tu hogar, tu familia, en cualquier situación o circunstancia que tú te encuentres.
La palabra de Dios lo dice, y dice: por la fe pasaron el mar rojo. Eso fue algo sobrenatural, como tierra seca. Versículo 30: por la fe cayeron los muros de Jericó. Eso fue algo sobrenatural de Dios también. Dice: después de rodear los 7 días, por la fe Rahab la ramera no pereció. Fue algo sobrenatural. Dice la palabra de Dios: por la fe conquistaron reinos. Dice: hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Y todo esto es la manifestación poderosa de Dios en la vida de aquellos que creen en Él. Esto es para ti y para mí, ¿sabes? Yo no creo en un pueblo que no pueda vivir con estas manifestaciones. Yo creo que Dios, antes de su segunda venida, va a manifestar su poder de tal manera a través de su pueblo, y las obras sobrenaturales de Dios se van a ir desatando más y más y manifestándose más en la vida del pueblo que lo está esperando. ¿Cuántos quieren esas manifestaciones? Oh, mis hermanos, para ustedes es esto. Tú y yo necesitamos conquistar reinos. Tú y yo por la fe necesitamos hacer justicia. Tú y yo por la fe necesitamos alcanzar promesas. Tú y yo con el poder de Dios tenemos que tapar la boca de leones. Tenemos que apagar fuegos impetuosos, evitar filo de espada, sacar fuerza de la debilidad. Mis hermanos, hacernos fuertes en batalla y nosotros poner en fuga a ejércitos extranjeros. Me temo que el pueblo de Dios vive con algún milagrito que se hace aquí y allá, pero es tiempo de vivir de una manera poderosa. ¿Saben? Porque los que tienen la fe tienen el poder de Dios en sus vidas. No se puede vivir el mensaje del evangelio sin la manifestación de su poder. No se puede. No se puede vivir un mensaje tal sin milagros ocurrir a nuestro alrededor. No se puede. El apóstol Pablo decía: yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder, decía el apóstol Pablo. Amén. Porque es poder, es dinamita. Donde quiera va el que cree, el que tiene esa relación de fe, las manifestaciones de Dios lo acompañan. Mis hermanos, pero ¿a poco podríamos nosotros vivir de esa manera? Saben, no estoy hablando, saben, el poder se desata de esta manera. No es una mera creencia, no es simplemente creer. La fe no es un mero asentamiento de decir: ok, yo creo, ya lo vi, ya lo escuché, ya lo creo. No, esa es una fe falsa. Esa es una fe de libro. La palabra de Dios dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, porque también los demonios creen y tiemblan. Ellos creen también. Ellos creen. Y mis hermanos, tenemos que ir más allá de la creencia. Tenemos que ir al otro nivel donde lo sobrenatural de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Cuando yo llegué aquí a la iglesia, el primer sermón y el segundo sermón, yo les mencioné a ustedes que yo los voy a desafiar en su fe. Yo los voy a desafiar, y necesitamos aquí en nuestra iglesia y en cada hogar comenzar a vivir de una manera poderosa y comenzar a dar testimonio de las grandes manifestaciones sobrenaturales de Dios en nuestros hogares. ¿Cuántos dicen amén? Yo no los voy a dejar sentados ahí, hermanos. Sí, seguimos orando y esto y no hay un milagro. ¿Sabes? Porque tú necesitas experimentar más allá de la creencia.
más allá de la doctrina, necesitamos entrar al nivel de lo sobrenatural de Dios, y eso se llama fe. Fe. Y fe no es solamente yo confío, no. Fe no es solamente creer, no, eso no es fe. La fe va, cuando tú tengas fe, vas a experimentar grandes manifestaciones de Dios. Porque la fe no puede ir acompañada solamente con una mera creencia, no. Necesita ir acompañada con poder. Y eso es el desafío que yo tengo para ustedes. No podemos quedarnos allí. ¿Qué es la fe entonces? Perdón. La palabra de Dios nos dice, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Fe es creerle a la palabra de Dios. Fe es confiar en la palabra, que ella va a hacer lo que dice que va a hacer. Nosotros operamos al revés. Yo voy a hacer lo que yo quiera hacer. No, fe es confiar en la palabra de Dios y confiar que ella va a hacer lo que se propone que va a hacer. Amén. Si la palabra de Dios dice que va a sanar, entonces ¿qué va a suceder? Va a sanar. Si el Señor dice que Él salva, entonces ¿qué va a suceder con esa palabra? La palabra va a salvar. Pero yo necesito tener esa seguridad. Yo no fabrico aquí nada, sino la manera poderosa de vivir es que yo creo en la palabra de Dios y yo la voy aplicando para cada situación y circunstancia de mi vida. Pero no digamos que tengamos fe si no hay manifestaciones de poder, porque es una mera creencia. Entonces hay muchos que creen, pero pocos que experimentan el poder de la fe. Fe es desatar la palabra de Dios a toda circunstancia y esperar en ella, aunque la circunstancia te diga todo lo contrario. La última palabra con la que nos fuimos a México era: Él va a morir. Pero la última palabra que registramos en nuestra mente como familia fue: Dios, tú lo puedes resucitar. Tú lo puedes levantar. Nosotros no confiamos en la palabra del ser humano. Terminaremos esta situación y esta circunstancia confiados en la palabra que tú tienes para nosotros. Y leímos Isaías 38. Oh, mis hermanos, tener fe. Tener fe es entonces mostrar que hay manifestaciones poderosas en nuestras vidas, sobrenaturales. Y eso es lo que vamos a estar empujando, porque necesitamos experimentar. Porque saben, mis queridos hermanos, el pueblo de Dios, el que espera la segunda venida de Él, ¿saben qué clase de fe tendrá? ¿La fe de quién? De Cristo Jesús. Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen y la fe de Jesús era poderosa. Mis hermanos, Jesús, cuando Él vino al pueblo de Israel, ellos estaban llenos de creencias, de doctrina. No había poder. No había poder. Pero cuando Jesús vino, se comenzó a desatar el poder de Dios por la fe que Él traía. Se comenzaron a desatar los milagros. Los muertos Él los resucitaba y envió a sus discípulos con el mismo poder, porque les enseñó que entre la creencia y la fe hay un puente. Entre la creencia y las manifestaciones de poder de Dios hay un puente que se llama fe. Necesitamos tener la creencia, pero necesitamos más la fe, ¿saben? La fe de Jesús. La palabra de Dios, y este es el propósito de este mensaje, mis hermanos, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Eso lo dice su palabra.
Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay y que es que galardonador de los que le buscan. Eso es Dios. Él es galardonador. Oh, mis hermanos, ¿qué es galardonador? Alguien que le gusta dar ¿qué? Regalos. Alguien que le gusta dar regalos. ¿A Dios le gusta dar, sí o no? ¿Cuántos de ustedes le gustan dar a sus hijos? A ver, todos de nosotros. ¿Y por qué Dios entonces no da de tal manera? ¿Sabe por qué? Porque no hemos tomado esa llave poderosa. No la tenemos todavía, pero en el nombre de Jesús este nuevo año la vamos a tener. Amén. La llave de la fe, la llave del poder. Oh, mis hermanos, a Dios le gusta dar regalos. No hay poder, es que no tienes un Dios poderoso. Tienes poder, entonces sirves a un Dios todopoderoso. No podemos decir, oh, yo sirvo a un Dios todopoderoso y nunca experimentar esas grandes manifestaciones de Dios. No se puede. Nos engañamos de tal manera. Santiago, la lección dice, muéstrame tu fe y muéstrame ¿qué? Tus obras. ¿Acaso no estamos estudiando eso, pues? Mis hermanos, pero no quiere decir que todo los que tienen fe, todas las cosas van a ser positivas. Como en cualquier otra situación, mis hermanos, los que tienen fe, aún las malas noticias las pueden enfrentar con poder y valentía y tener una tremenda esperanza. Porque el libro de Hebreos también habla de las cosas negativas que le pueden suceder a los que tienen fe. No todo es positivo. No estoy hablando de un evangelio de la prosperidad, donde las cosas malas simplemente desaparecen. No. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11, 35 y 36. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección. Ellas veían a sus muertos, pero ellos ya los veían resucitados. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Dice la palabra de él, mas otros fueron atormentados, no aceptaron el rescate. Dice, a fin de obtener la mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y más de esto, prisiones y cárceles. Pero mis hermanos, el que tiene fe, aún en la cárcel, canta a Dios y las paredes se caen. Amén. Oh, mis hermanos, ¿qué hemos de hacer entonces para vivir una vida de fe? Para vivir una vida llena de manifestaciones de poder a nuestro alrededor. Miren, Jesús, cuando Nicodemo vio a Jesús y fue a él de noche, miren lo que vino. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, y este vino de noche y le dijo, Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús es acompañado por señales grandes, por manifestaciones poderosas de Dios. Y saben, él no era el único. La palabra de Dios dice que Jesús mismo dijo, de cierto os digo, que el que en mí cree, levante la mano todo el que cree en Cristo Jesús, amén. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Si él iba acompañado con manifestaciones poderosas, ¿por qué tú y yo no? ¿Por qué ante las circunstancias que nos rodean muchas veces dejamos la mala noticia ahí en simplemente voy a orar por ti? Cuando podemos hacer algo, cuando el poder de Dios está allí disponible, cuando podemos en el nombre de Jesús hacer aquellas cosas que Él le dio comisión a sus discípulos que hiciera. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Les dio autoridad, dice, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y Jesucristo le dijo a sus discípulos, y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Vamos a leerlo todos. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, ¿da de qué? Da de gracia, pues. No te quedes no te quedes simplemente allí. El Señor Jesús, hermanos, si esto nosotros lo comenzáramos a vivir,
Oh, mis hermanos, y si comenzábamos aquí, que vinieran enfermos y que en nuestros hogares tú pusieras tu mano y sanara esto y lo otro. Oh, hermanos, algunos dirían, ¿sabes qué? Creo que tú eres de otra religión. Porque muchos no creemos que esto pertenece a nosotros. Esto es para nosotros, porque yo creo en el mismo Cristo Jesús de ayer, hoy, y Él es el mismo el día de mañana. Amén. Eso es lo que Él dijo. Eso es lo que Él enseñó. Y la palabra de Dios dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y ellos, miren lo que dice aquí, los discípulos salieron predicando en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra. ¿Con qué? Con señales sobrenaturales de Dios. Dice que le seguían. Oh, mis hermanos, necesitamos aprender a vivir este nuevo año con las manifestaciones, las señales de Dios, porque aquello es también para mí y para ti. Jesús se maravillaba. Él nunca felicitó a los discípulos por el guardar tantas otras cosas. Pero sí, Él se maravilló cuando este centurión, que ni iba a la iglesia, cuando este hombre le dijo, respondiendo el centurión: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra. Eso es ¿qué? Fe. Solamente di la palabra y mi criado, ¿qué sucederá? Sanará. Y al oírlo Jesús se maravilló. Nunca se maravilló porque sabían todas las doctrinas. Nunca se maravilló por eso. Pero ¿saben por qué sí se maravilló? ¿Por qué? Porque alguien confiaba en la palabra y tenía fe y comenzaba a ejercer esa fe. Y la palabra de Dios dice: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Pero ¿sabe qué sí encontró en Israel? Mucha creencia. Pero no encontró fe. ¿Hallará el Hijo del Hombre fe en la tierra cuando Él vuelva otra vez? ¿Hallará fe aquí en su pueblo, en la Spanish American, en la iglesia del milagro? Mis hermanos, es tiempo. Vamos a empujar para que podamos vivir una vida poderosa de fe, de manifestaciones. Mis hermanos, Jesús reprendió. Saben, hay dos cosas que Él reprendió. Las dos cosas que reprendió Jesús fue la hipocresía. Oye, esa la reprendió y feo. La reprendió. Le dijo hipócrita, le dijo a los fariseos. Sepulcros banqueados. Ustedes andan allí prodigando tantas cosas y no hacen lo que ustedes mismos predican. Él, eso lo condenó terriblemente. ¿Y saben qué otra cosa? Él fue duro. Llamó la atención a los que no tenían fe. Hombres de poca fe, ¿por qué dudáis? Jesús regañaba a sus discípulos por falta de fe, no por falta de creencia. Los regañaba por eso. Y mis hermanos, las reprensiones de Jesús tenían que ver en esos dos ámbitos. Y la maravilla de Jesús, la maravilla cuando Él se admiraba, tenía que ver cuando las personas ejercían fe sobre Él. Cuando aquella mujer confiada en la palabra vino después de fluir 12 años con sangre, vino y tocó el manto de Jesús y ella fue sanada. Y Jesús volteó. No felicitó a todos los demás. Felicitó a esta mujer: hija, tu fe te ha sanado. Bendito sea Dios. Esa es la fe que vamos a necesitar en el 2015, ¿saben? La que necesitamos ya. Oh, mis hermanos, Jesús reprendió. Pero miren, este es el pueblo que en los últimos días tendrá la fe de Jesús. Estoy concluyendo, hermanos. Este año nuevo, yo les voy a proponer algo que dice la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 11, si van allí a sus Biblias, ustedes van a encontrar el capítulo, ¿cómo se le conoce? Como la galería de ¿qué? Como la galería de los hombres y de las mujeres de la fe. Ese es el lugar de trofeos de Dios,
de hombres y mujeres que alcanzaron grandes cosas porque vivieron la manifestación poderosa de Dios a través de lo que hemos estado hablando, de la fe. Fueron más allá de una creencia intelectual, fueron a experimentar lo divino de Dios, y el poder de Dios se manifestaba en la vida de ellos. Y es eso que esta serie de sermones de allí nos vamos a estar basando. Cómo vivir con fe en este año nuevo, pero la fe de Dios, la fe de Jesús. Hermanos, Dios comienza hoy a edificar nuestra fe una vez más. ¿Cuántos queremos que edifique Dios una fe poderosa en nosotros? Yo la necesito también. Mis hermanos, ¿cómo es que Dios edifica nuestra fe? Lo primero es que Dios llama a hombres y a mujeres a tener un sentido de misión, no una rutina. Muchos de nosotros vivimos arrutinados. ¿Vivimos cómo? Arrutinados. Me levanto a las 5 de la mañana, prendo la estufa, pongo el atole, el café, me voy al baño, salgo, preparo mi lonche, manejo al trabajo, poncho tarjeta, a las 12 el lunch, salgo a las 5 de la tarde, agarro el tremendo tráfico, vengo, veo las noticias, ceno y a dormir. ¿Cuántos viven de esa manera? ¿Sí? ¿Rutina? Todos, ¿verdad? No levantaron toda la mano, que todos están viviendo así. ¿Saben? Lo primero para que Dios edifique tu fe es que tengas un sentido de misión. Vivir en rutina es completamente vivir como un robot. Vivir con misión es completamente diferente. Y los que tienen fe poderosa, el Señor les tiene que dar a ustedes un sentido de misión. Estoy aquí. No hay alguien que se enfoque de tal manera como aquel rayo láser que se enfoca, que un hombre o una mujer que tiene un sentido de misión. Muchos de nosotros venimos buscando, y saben, buscando un sueño, pero encontramos una rutina. Pero Dios en esta mañana comienza a edificar, y este es el paso número 1. Tengo 6 pasos y nomás hoy voy a dar el 1. Quiere poner en ti un sentido de ¿qué? De misión. ¿Por qué haces esto? I'm on a mission. Estoy en una misión. Hermanos, yo les digo una cosa. Miren, cuando yo estaba en las pandillas, y estas son cosas de la calle, el hecho de que yo tenía ahí una cuadra que ni pertenecía a mí, que yo tenía los colores que tenía que ponerme, que tenía los tatuajes que tenía que ponerme, y el nombre de mi barrio, y el nombre que me dieron a mí de mis características de las calles. ¿Saben? Yo tenía que hacer otras cosas, pero no había nada más que cumplir mi misión todos los días. Y saben, que fue un pandillero, vivía su misión, una misión de muerte, pero no había nadie que pudiera detener a mí o a mi pandilla de cumplir nuestra misión, porque teníamos un sentido de misión aunque estábamos equivocados. Mi misión hoy en día, decíamos, es defender el barrio. Mi misión hoy en día es de matar por mi barrio. Mi misión hoy en día es de reclutar a otros al barrio. Mi misión hoy en día es llevar al barrio donde yo ande. Nosotros somos cristianos, ¿saben? Pero cómo nos falta un sentido de misión. Cuando obtengamos el sentido de misión que Dios te quiere dar, ¿sabes? Entonces comenzarás a experimentar lo que es la verdadera fe. Enoc, Dios lo llamó a una misión para que caminara con él y que él diera testimonio de que sí se puede caminar con Dios. Y saben, tan enfocado estaba él en su misión que la palabra de Dios dice que no fue hallado porque le traspasó Dios. El hombre estaba en una misión y no hubo nadie que lo podía mover de esa misión. Noé fue llamado a una misión que fue
que le advirtiera al mundo de que venía un diluvio y que predicara 120 años. Pero saben, la palabra de Dios dice que él también, Dios lo llamó para salvar su casa, dice la palabra de Dios. El hombre tenía una misión y no hubo nadie que lo podía desviar de ella, aún los que se burlaban de él. La palabra de Dios nos dice de que Sara tenía una misión a sus 90 años. Sara tenía la misión de poder traer, de poder dar a luz a un hijo. ¿Podía? No. La ciencia decía que ella podía. No. A los 90 años nadie puede tener un baby. Bueno, quizá aquí se puede hacer el milagro, amén. Yo creo que aquí puede haber un milagro de alguien teniendo un niño a los 90 años. Si esa es la misión, adelante. La palabra de Dios dice de que Dios la llamó a Sara en un sentido de misión poderosa y no se desvió de allí. Le quiso echar la mano a Dios, de eso hablaremos la próxima semana. Pero saben, Dios le dio un sentido de misión. Oh, mis hermanos, hay tantas cosas. Abraham, Dios lo llamó y le dio una misión de llegar a ser el padre de la fe y llegar a ser el hombre que iba a iniciar el pueblo de Dios. Un sentido de ¿qué? De misión. Mis hermanos, Dios hoy en día nos quiere dar ese sentido de misión. Pero sabes, yo no sé si tú sabes a lo que Dios te ha llamado. Dios, yo sí sé a qué me llamó a mí, ¿sabes? Yo sí sé y Él me lo reveló. Y yo te pregunto a ti, ¿has recibido la revelación de tu misión? ¿Has recibido tú el objetivo por el cual Dios te llamó? ¿Tienes un sentido de misión de salvar a tu hijo, a tu hija? Jeremy, help me out, we're finishing now. ¿Tienes un sentido de propósito? Cuando tú tengas una misión, ¿sabes? Dada, revelada por Dios, no hay nada ni nadie que te va a desviar. Quizá Dios te llamó a salvar a tu familia, a tu hijo. Quizá Dios no te llamó a salvar a medio mundo o a una iglesia, no. Te mandó a salvar a tu iglesia de casa. ¿Cuántos dicen amén? Dios te llamó a una misión, ¿sabes? Allí donde estás en tu trabajo, Dios te llamó con un sentido de misión para ayudarle a otros. Yo conozco gente de esta iglesia que sí sé que tienen un sentido de misión. Puedo mencionar a Mario Meléndez. Puedo mencionar a la hermana Carranza. Puedo mencionar aquí a Jeremías, un ministerio de música. Esos son hombres y mujeres ¿con qué? Con misión. Sabes, toda misión lleva el fin de salvar a alguien. ¿Cuántos en esta mañana quisieran que Dios le diera el sentido de misión? Amén. Pero pídesela. Dile, Dios, ¿cuál es mi sentido de misión? ¿Para qué estoy aquí? Abraham estaba ya bien. Pero sabes, cuando le pidas esto, permíteme decirte que lo que viene a continuación no te va a gustar. You're not gonna like it. Jesús le dijo a sus discípulos, miren, ¿cómo dijo? La grey es mucha, perdón, dijo, mira, la mies es mucha y pocos son los obreros. ¿Y qué dijo él? Orad, dijo, rogad ¿a quién? Al dueño de la mies para que envíe ¿a quién? Pero ¿saben la palabra ahí en griego qué quiere decir? Envíe quiere decir una actividad violenta, un movimiento. Y cuando Dios le reveló la misión a Abraham, le dijo, tienes que experimentar cambios, Abraham. Y eso allí no nos gusta mucho de nosotros.
Jehová le dijo a Abraham: vete de tu tierra. Cambios. Seguiré con esto la próxima semana. Sabes, un día yo le oré a Dios y le dije: Dios, estaba en una oficina dando psicoterapia. Tenía gente con esquizofrenia, trastornos de ansiedad, y escuchaba problemas todos los días. Y un día me incliné y le dije: Dios, llévame a otro lugar. Yo sé cuál es mi misión, Padre, que tú me llamaste a cumplir. Estoy aquí 2 años, pero yo no siento que estoy cumpliendo mi misión, Dios. ¿Para qué le pedí eso? Cuando me reafirmó mi misión, me trajo el cambio. Y pasaron 2 semanas cuando me mandaron a llamar a la oficina, y se desató un movimiento, unos cambios que me hicieron llorar. Cuando llego a la oficina, esta historia la continuaré la próxima semana. La misión, Dios te la quiere dar hoy. ¿Cuántos de aquí por lo menos saben que su misión es salvar a su familia, su hogar y su casa? Pónganse de pie, por favor. Vamos a orar. Vamos a orar por ese sentido de misión. Si tienes ese sentido de misión, gloria a Dios, amén. Que no haya nada ni nadie que te lo quite. La semana pasada hablaré de los cambios. Hoy, Señor, qué terrible. Vamos a orar. Gracias, Dios. Gracias porque nos quieres dar una manera de vivir poderosa a través de la fe, más allá de la creencia, querido Dios. Esta tarde, Señor, te ruego que nos vuelvas a dar un sentido de misión. Llamaste a Abraham en una misión, a Enoc, a Noé, a Sara. Llámame a mí, Señor. Llama a cada uno de mis hermanos aquí presentes. Oh Padre, tenemos una misión que cumplir. Revélala. Revélala, Señor, a nuestras vidas. Por lo menos hoy, Señor, la misión que todos tenemos es de creer en ti, que nuestros hogares sean salvos en Cristo Jesús. Gloria a ti, Señor eterno, por esa misión, pero hay más. Te ruego en el nombre de Jesús que este año nuevo que vamos a experimentar podamos vivirlo con un sentido de misión, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pueden tomar asiento. Vamos a pedirle a los